El objeto del presente informe dice relación con el análisis e impacto que el proyecto de ley que modifica la duración ordinaria del trabajo puede tener respecto de la jornada regulada en el Estatuto Administrativo por las y los trabajadores del sector público. En efecto, y según se ha apreciado en el devenir del debate público sobre el particular, la simplicidad y eficacia del proyecto en cuestión, presentado el año 2017, contenido en el boletín 11.179/132, que propone la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, propició una favorable y expedita aprobación en la Cámara de Diputados, encontrándose actualmente en el Senado. En virtud de lo anteriormente expuesto, es que la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, en cuanto actor primordial del mundo sindical y atendiendo a su rol sociopolítico, no puede restarse de esta tan relevante discusión que abarca más aspectos que el de una mera reducción de la jornada ordinaria de trabajo, sino que pone sobre el tapete aspectos primordiales para los trabajadores, como son las mejores condiciones de vida, sobrecarga de trabajo, incremento exponencial de enfermedades psiquiátricas como principal diagnóstico y causal de licencias médicas por enfermedades profesionales, calidad de vida, mayor tiempo para la vida familiar o para destinar a la cultura o al esparcimiento. Es decir, un simple y breve proyecto que ha tenido la virtud de invitar a los distintos actores a discutir y criticar el actual modelo del trabajo en Chile, en la perspectiva de una revisión urgente donde las organizaciones sindicales deben asumir un rol protagónico y no de mero espectador. A continuación, algo que nos parece relevante también, hace mención dentro del derecho comparado a las situaciones que se producen en los distintos países. En efecto, según los datos de la OECD, referente al nivel de productividad de trabajadores de 39 países vinculados a la Organización Internacional, Chile se encuentra en el lugar 36, superando solo a Costa Rica, México y Sudáfrica. Ahora bien, con respecto de las cifras, cada trabajador en Chile aportó en promedio en el año 2020 $30,4 americanos cada hora al PIB nacional. Por otro lado, países en que la jornada laboral no supera las 40 horas, como Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, etc., el PIB por hora fue de $96,78 americanos, 85,5 y $75,4 americanos respectivamente. Es decir, la productividad, lejos de descender, ha aumentado en estos países que tienen un menor horario de trabajo, incluso menor que las 40 horas. Como bien se sabe, Francia tiene prácticamente en promedio 36 horas de trabajo, independientemente de la clasificación y la diferencia que existe por sector laboral. Es decir, a largo plazo, mejores condiciones de trabajo y menos carga horaria aumentan la productividad. A su vez, el actual gobierno ya ha lanzado la campaña Sello 40 horas, destacando aquellas empresas que, no obstante no estar vigente la ley, ya han voluntariamente reducido la jornada en este mismo sentido. Victoria va a exponer lo relativo a los trabajadores código del trabajo. Hay que considerar que el proyecto que se presentó, de lo cual nosotros hemos estado muy atentos, porque bueno, yo pertenezco a la Corporación de Asistencia Judicial, que es uno de los servicios públicos que se rigen por el Código del Trabajo. Por lo tanto, estábamos viendo cómo avanzaba este proyecto en relación a los servidores públicos y bueno, claramente ahí hay que hacer mención que este proyecto no contempla la inclusión de la modificación de la jornada ordinaria de las trabajadoras y trabajadores del sector público, que hoy equivalen a 44 horas semanales, lo que está considerado en su código, en el estatuto administrativo, ¿cierto? Eso en primer término, o sea, nosotros como servidores públicos en términos generales no estamos considerados en el proyecto.
Sin embargo, ya hay bastante jurisprudencia administrativa de que cada vez que hacen distinciones para el sector privado o público, después vienen las interpretaciones administrativas y también judiciales de que no hay una distinción real para hacer esta diferencia en la ley y por lo tanto terminamos siempre con derechos tanto en el sector público como en el privado. Por lo tanto, queremos resaltar esa distinción porque ya hay avance a nivel administrativo y judicial de que las diferencias que se hacen entre los distintos sectores finalmente son arbitrarias. En el sector público, existe una diversidad de trabajadores del Estado y estamos contratados en distintas modalidades. La más conocida para ustedes es el estatuto administrativo. Sin embargo, existen varios tipos de estatutos y también estamos los que nos regimos por el Código del Trabajo. Y esto significa a la larga una arbitrariedad en las formas de los derechos y los deberes que tenemos unos y otros. La propia DIPRES ha considerado esto como un enfoque que de alguna manera hay que ir abordando. El proyecto entonces de las 40 horas semanales que no considera expresamente la reducción para nosotros como un impacto para los funcionarios públicos, hay que hacer entonces esta distinción de que existimos, existimos los trabajadores y trabajadoras del sector público que nos regimos por el Código del Trabajo y que obviamente va a haber un efecto también para nosotros a la larga. En ese sentido, no es un grupo reducido, hay que considerar que no somos un grupo reducido. También en lo que es el servicio civil ha ido incluso recomendando que los servicios nuevos se vayan rigiendo por el Código del Trabajo, por lo tanto, como tendencia, hay servicios nuevos que se adscriben derechamente al Código del Trabajo, por lo tanto, de acuerdo a unos informes propios que tenemos nosotros encargados a la Fundación Sol, los que se rigen por el estatuto son como ya el 60% de todos los servicios públicos, habiendo un 40% de los servicios públicos que son códigos del trabajo. Por lo tanto, esta realidad hay que relevarla y no pensar que esta ley no va a ser impactada también para nosotros. En esta realidad, entonces, nosotros creemos que es sumamente importante que el estatuto administrativo pasa a ser, en el caso de nosotros, el código laboral, que para estos efectos debe ser interpretado administrativo por la Contraloría General de la República y no por la Dirección del Trabajo. Esos son dictámenes que han salido. Y con todo, no son servidores de carrera, ni se le aplica a otro sistema. Hay algunos que efectivamente quedan como ajenos a esto. En los términos recién señalados y ante la falta de distinción ante el proyecto de ley rebajando la jornada ordinaria de trabajo respecto precisamente a los trabajadores cuyos vínculos, subordinación y dependencia se rigen por el Código del Trabajo, no se entiende que el proyecto de ley no realice una precisión incorporando de esta forma a esta categoría especial de funcionarios públicos. ¿Ya? Es decir, se debe ampliar el ámbito de la aplicación del proyecto de ley, precisando a estos trabajadores y trabajadoras, de lo contrario se podría producir vulneración del principio de igualdad. Nosotros entendemos que en este nuevo ciclo con el gobierno hay principios que se van a respetar, que están consagrados en la Constitución que nos rige, pero que además en la nueva Constitución van a ser resalzados como derechos universales, por lo tanto no debería seguir habiendo esta diferencia. Es decir, que cuando el proyecto de ley en su artículo único, al referirse, introduce la siguiente modificación al capítulo 4 del libro del Código del Trabajo, en su segunda modificación, inciso primero, sustituyese la palabra 45 por 40, debe necesariamente hacerse la salvedad desde el punto de vista de la técnica legislativa que se incorpore a esta modificación a aquellos trabajadores que, siendo considerados funcionarios del Estado, se rigen por el Código del Trabajo. Tenemos una larga historia de leyes que, si no se mencionan expresamente, quedamos al arbitrio de las interpretaciones. Y eso significa después que tenemos que recurrir a la sede administrativa o a las sedes judiciales para ver si el espíritu de la ley tenía o no tenía intenciones de esto. Y ya hemos visto que
por principios de igualdad y no discriminación, debiera estar expresamente referido que nosotros nos rige esta ley. Y obviamente también para los servidores públicos, que ahí la propuesta viene por la línea de dos alternativas, se lo dejo a Gen. Sí, bueno, no forma parte, por supuesto, de este diálogo social, probablemente se va a incorporar en el futuro. Esta situación que se produce dentro del ámbito público hace cada vez más urgente construir un nuevo modelo de empleo público, que yo considero que la Constitución, o sea, la ANEF considera que la Constitución va a permitir una base sobre la cual discutir realmente un modelo de empleo público, no, por supuesto, el modelo del gobierno anterior, que era profundamente ideológico desde el punto de vista neoliberal. Es decir, acá tiene que haber una homologación, pero frente a esta situación de las 40 horas, evidentemente existe esta dispersión y tenemos que reconocerla y acogerla dentro del proyecto a nuestro juicio. Está el caso, sin embargo, paradigmático de los trabajadores de la administración municipal, porque hay un caso ahí bastante curioso y llamativo. La reducción de la jornada de funcionarios municipales a 40 horas semanales sin que el proyecto original ni siquiera esté convertido en ley. Efectivamente, en las municipalidades como Recoleta, Caldera y Macul ya se ha dado esto en virtud de las facultades que tiene, que le da a las municipalidades el artículo 134 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Es decir, ya existe jornadas de 40 horas al margen de nuestro proyecto, ¿no es cierto?, del proyecto que todos estamos impulsando, y que da un ejemplo de cómo se puede hacer y con productividad, por supuesto, que no se ha visto en absoluto mermada. Por último, me referiré al caso, ¿no es cierto?, del 60% de los trabajadores públicos de los que hablaba Victoria. Los trabajadores de la administración pública del Estado, o sea, planta, contrata u honorarios regidos por el estatuto administrativo, cuya jornada ordinaria, como se ha indicado, es de 44 horas semanales, es importante señalar que dado el enorme número de funcionarios que abarca, es posible que evaluando los avances en la tramitación del proyecto de 40 horas y el proyecto del gobierno, es perfectamente posible crear las condiciones para establecer una rebaja gradual. Por ejemplo, en función de costos eventuales que dicha reforma pudiera significar en el contexto de la discusión de la ley de presupuesto. Hacerlo de manera gradual, de tal modo que sea cual fuere el resultado y fórmula de rebaja de jornada de trabajo, la jornada de 44 horas semanales pudiera ir gradualmente reduciéndose, a fin de que la jornada ordinaria regulada en el artículo 65 del Estatuto se equipare a la rebaja definitiva en virtud de la discusión legislativa. De esta forma, y dada la relevancia que este tema ha tomado en la agenda pública, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, debe necesariamente asumir su postura y propuesta propia, exigiendo que su voz sea escuchada en las instancias de discusión en el Congreso Nacional, en especial en las comisiones de Trabajo y Hacienda, tanto en la Cámara como en el Senado, donde, como ya se ha consignado, existe un apoyo y sensibilidad transversal en los partidos, tanto de oposición como oficialistas, respecto del tema en cuestión. Con todo, el ser un proyecto que compromete recursos públicos a fin de evitar problemas eventuales de constitucionalidad, el camino que indica nuestro ordenamiento jurídico es que dicho proyecto de ley, que aborde específicamente la rebaja de jornada ordinaria de trabajo a los funcionarios públicos de la administración centralizada, debe ser fruto de una iniciativa del Ejecutivo, o bien de una moción parlamentaria con el apoyo o patrocinio de la Presidencia de la República. En suma, es menester que ANEF construya su propia propuesta de rebaja de jornada, observando el desarrollo de los acontecimientos de la tramitación actual, acordando una estrategia política adecuada a fin de posicionar el tema, aprovechando la validación política y comunicacional que el proyecto de 40 horas posee.
según ya se ha consignado anteriormente. Es decir, ANEF debe asumir esta temática no como un mero espectador o solo dando apoyo a las organizaciones sindicales del sector privado, cosa que se ha hecho consistentemente, como se ha explicado desde un principio, o solo creyendo que el tema de la rebaja de jornada no es un tema que les afecte. En efecto, según se ha analizado, ya existe un número significativo de trabajadores del sector público donde el proyecto de 40 horas les impactará o ha impactado en forma directa. Nos referimos, por supuesto, a los trabajadores públicos bajo Código del Trabajo y trabajadores de ciertos municipios, respecto de los cuales ANEF debe necesariamente tener un rol activo a fin de proteger y defender sus derechos en el contexto de la discusión legislativa. En cuanto a su condición de trabajadoras y trabajadores públicos, sino además crear las condiciones jurídicas y políticas a fin que los múltiples beneficios que una disminución de la jornada de trabajo realizada llegue en definitiva a todo el espectro de las y los funcionarios de la administración del Estado. Este es el desafío.